Las campanas de la catedral repicaban con un sonido que parecía más un lamento que una celebración. En el gran salón del castillo de Vincennes, los invitados se reunían para presenciar lo que había sido anunciado como la boda más espectacular del siglo XIV. Pero cuando las puertas se abrieron y la procesión nupcial comenzó, los asistentes no vieron flores ni sonrisas. Vieron sangre fresca goteando de las coronas de los novios, cadáveres colgando como decoración festiva, y un altar donde los votos matrimoniales se mezclarían con rituales que harían palidecer a los paganos más salvajes. En la Europa medieval, algunos monarcas habían transformado el sacramento del matrimonio en espectáculos de horror que desafiaban toda noción de civilización cristiana. No eran simplemente bodas extravagantes, eran teatros de crueldad donde el poder real se manifestaba a través de la humillación pública, la tortura ritualizada, y la muerte convertida en entretenimiento. Ceremonias donde los invitados no sabían si estaban presenciando una celebración o un sacrificio masivo. Bienvenidos a épocas de horror, donde desentrañamos los secretos más oscuros de la historia. Hoy nos adentramos en los salones ensangrentados de la nobleza medieval, donde algunos de los matrimonios más poderosos de Europa se celebraron con rituales tan macabros que fueron deliberadamente borrados de las crónicas oficiales. Prepárense para descubrir bodas que convirtieron el amor en terror, ceremonias nupciales que se recordarían no por su belleza, sino por los gritos que resonaron en sus salones. La doctrina del terror nupcial para comprender cómo las bodas reales medievales pudieron convertirse en espectáculos de horror. Primero debemos adentrarnos en la mentalidad de una época donde el poder absoluto se manifestaba a través de la crueldad pública. Los monarcas medievales no gobernaban solo a través de la ley o la tradición, gobernaban a través del miedo, y sus bodas se convirtieron en oportunidades perfectas para demostrar que su poder se extendía incluso sobre los momentos más sagrados de la vida humana. En las cortes de Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico, había surgido una filosofía perversa que sostenía que el verdadero poder real solo podía ser demostrado cuando se ejercía sin restricciones morales. Los consejeros reales, influenciados por interpretaciones distorsionadas de textos clásicos sobre el poder absoluto, argumentaban que un rey verdaderamente divino debía estar por encima de todas las leyes humanas, incluyendo aquellas que gobernaban la decencia y la compasión. Esta doctrina encontró su expresión más extrema en las ceremonias nupciales, eventos que tradicionalmente celebraban la unión y la vida, pero que algunos monarcas transformaron en demostraciones de su capacidad para controlar la muerte misma. Los matrimonios reales se convirtieron en ocasiones donde los invitados eran obligados a presenciar actos de crueldad que servían como recordatorios viscerales del poder absoluto de sus anfitriones. Los cronistas de la época, aterrorizados por lo que habían presenciado, a menudo se referían a estas bodas utilizando códigos y metáforas que ocultaban la verdadera naturaleza de los eventos. Frases como celebraciones que honraban tanto a los vivos como a los muertos o ceremonias donde se unían todos los aspectos de la existencia humana eran eufemismos para describir espectáculos que incluían tortura pública, ejecuciones ritualizadas, y actos de sadismo que desafiaban toda comprensión cristiana. Los teólogos de la corte, corrompidos por años de servir a monarcas cada vez más depravados, habían desarrollado justificaciones elaboradas para estos actos. Argumentaban que los reyes, como representantes de Dios en la tierra, tenían el derecho divino de decidir sobre la vida y la muerte de sus súbditos, y que ejercer este poder durante las bodas era una forma de bendecir la unión con la autoridad suprema. Estas justificaciones teológicas permitieron que las bodas macabras se convirtieran en tradiciones familiares que se transmitían de generación en generación. Los príncipes herederos crecían presenciando estos espectáculos, normalizando la crueldad hasta el punto donde superarlos se convertía en una forma de demostrar que eran dignos sucesores de sus antepasados. Los archivos secretos de varias casas reales europeas contienen referencias a manuales de celebración, que describían en detalle cómo organizar estos eventos macabros. Estos manuales incluían instrucciones específicas sobre la selección de víctimas, la sincronización de torturas con momentos específicos de la ceremonia, y métodos para asegurar que los invitados permanecieran presentes a pesar del horror que presenciaban. La boda sangrienta de Carlos el Temerario en el invierno de 1468, Carlos el Temerario, duque de Borgoña,
celebró su matrimonio con Margarita de York en una ceremonia que redefinió para siempre el concepto de horror nupcial. Lo que había sido anunciado como la boda del siglo se convirtió en un espectáculo de crueldad tan extremo que los supervivientes se negaron a hablar de ello durante décadas, y los registros oficiales fueron deliberadamente falsificados para ocultar la verdadera naturaleza de los eventos. La preparación para la boda comenzó meses antes, cuando Carlos ordenó la construcción de una cámara de celebración especial en los sótanos de su castillo en Brujas. Esta cámara, diseñada por arquitectos que habían estudiado los anfiteatros romanos, estaba equipada con dispositivos que permitían que los gritos de las víctimas fueran amplificados y dirigidos hacia los invitados en el salón principal, creando una banda sonora de sufrimiento que acompañaría toda la ceremonia. Los invitados, que incluían a la nobleza más poderosa de Europa, fueron informados de que presenciarían entretenimientos únicos durante la boda, pero ninguno estaba preparado para lo que realmente sucedería. Al llegar al castillo, fueron escoltados a sus habitaciones por guardias armados y se les informó que no podrían abandonar el castillo hasta que las celebraciones hubieran terminado completamente. La ceremonia comenzó de manera tradicional, con la procesión nupcial y los votos matrimoniales realizados en la capilla del castillo. Pero cuando la pareja se dirigió al gran salón para el banquete, los invitados descubrieron que las mesas habían sido dispuestas en círculos concéntricos alrededor de una plataforma central donde se había erigido una serie de dispositivos de tortura elaboradamente decorados. Carlos había ordenado que 100 prisioneros de guerra fueran traídos específicamente para la ocasión, no para ser ejecutados rápidamente, sino para ser torturados lentamente durante el transcurso de toda la celebración. Cada plato del banquete era servido al ritmo de una nueva forma de tortura, creando una sincronización macabra entre la alimentación de los invitados y el sufrimiento de las víctimas. Los métodos de tortura utilizados habían sido específicamente seleccionados por su capacidad de prolongar el sufrimiento sin causar muerte inmediata. Las víctimas eran sometidas a desollamiento gradual, donde la piel era removida en tiras pequeñas durante horas enteras. Otros eran colocados en dispositivos que quebraban lentamente sus huesos, uno por uno, mientras permanecían conscientes. Pero el aspecto más diabólico de la celebración era la participación forzada de los invitados. Carlos había ordenado que cada noble presente debía contribuir al entretenimiento seleccionando personalmente un método de tortura para una de las víctimas. Aquellos que se negaban eran informados de que se unirían a los prisioneros en la plataforma central. La novia, Margarita de York, fue obligada a bendecir cada nueva tortura tocando los instrumentos antes de que fueran utilizados. Los cronistas que sobrevivieron describieron su rostro como una máscara de horror que había perdido toda humanidad, sugiriendo que el trauma de la experiencia la había afectado profundamente. Durante la noche, los invitados fueron obligados a permanecer en el salón mientras las torturas continuaban. Aquellos que intentaban cerrar los ojos o taparse los oídos eran golpeados por los guardias hasta que volvían a prestar atención. Carlos había convertido su boda en una prisión donde los testigos eran tan víctimas como aquellos que sufrían físicamente. El matrimonio infernal de Vlad Dracul III en 1462, Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad el Empalador, celebró su segundo matrimonio con Ilona Szilágyi en una ceremonia que superó incluso las atrocidades de Carlos el Temerario. Vlad había decidido que su boda sería una demostración definitiva de por qué era conocido como el príncipe más temido de Europa Oriental, y transformó la celebración en un festival de empalamiento que duró 3 días completos. La preparación para la boda incluyó la construcción de un jardín de bodas especial en los terrenos de su castillo en Trgovite. Este jardín consistía en cientos de estacas de madera de diferentes alturas, dispuestas en patrones decorativos que desde la distancia parecían un laberinto ornamental. Solo cuando los invitados se acercaban se daban cuenta de que cada estaca estaba destinada a sostener un cuerpo humano empalado. Vlad había ordenado que 1000 prisioneros fueran capturados específicamente para la ocasión, incluyendo soldados enemigos, criminales locales, y ciudadanos que habían sido acusados de diversos crímenes menores. Pero lo más perturbador era que también había incluido a familias enteras, incluyendo niños, argumentando que su boda debía celebrar todos los aspectos de la vida humana.
La ceremonia comenzó al amanecer del primer día, cuando Vlad y su novia fueron escoltados al jardín donde las primeras víctimas ya habían sido preparadas para el empalamiento. La tradición dictaba que los novios debían bendecir personalmente cada empalamiento tocando las estacas antes de que las víctimas fueran levantadas. El proceso de empalamiento había sido refinado por Vlad hasta convertirse en un arte macabro. Las estacas eran cuidadosamente preparadas para penetrar el cuerpo sin dañar órganos vitales inmediatamente, asegurando que las víctimas permanecieran vivas y conscientes durante horas o incluso días. Los gritos de agonía se convertían en una sinfonía constante que acompañaba todas las actividades de la boda. Durante los 3 días de celebración, los invitados eran obligados a caminar por el jardín entre las víctimas agonizantes mientras disfrutaban de banquetes elaborados. Las mesas estaban estratégicamente colocadas para que los comensales tuvieran vistas directas de las víctimas más cercanas, y Vlad insistía en que todos los brindis fueran hechos en honor de aquellos que nos acompañan en nuestra celebración. La novia, Ilona, fue obligada a participar activamente en las torturas. Vlad la obligó a seleccionar personalmente a las víctimas para cada sesión de empalamiento, y a decidir el orden en que serían torturadas. Los cronistas describieron cómo ella inicialmente resistía, pero gradualmente parecía desarrollar una fascinación morbosa por el proceso, sugiriendo que el trauma la había llevado a una forma de locura defensiva. Uno de los aspectos más perturbadores de la celebración era la ceremonia de los niños, realizada en la tarde del segundo día. Vlad había ordenado que las familias fueran empaladas en orden específico, primero los padres, luego los hijos mayores, y finalmente los más pequeños. Los niños eran obligados a presenciar la muerte agonizante de sus familias antes de ser ellos mismos empalados en estacas más pequeñas diseñadas específicamente para sus cuerpos. Los invitados que intentaban protestar o abandonar la celebración eran inmediatamente arrestados y añadidos a la lista de víctimas para el día siguiente. Vlad había convertido su boda en una trampa donde la asistencia se convertía en complicidad, y la complicidad en supervivencia. La coronación nupcial de Iván el Terrible en 1547, Iván IV de Rusia, quien más tarde sería conocido como Iván el Terrible, combinó su coronación como zar con su matrimonio con Anastasia Romanovna en una ceremonia que estableció nuevos estándares de crueldad ritualizada. Iván había decidido que su ascensión al poder absoluto debía ser marcada por una demostración de que su autoridad se extendía sobre la vida, la muerte, y todo lo que existía entre ambas. La preparación para el evento incluyó la construcción de una Catedral de la Transformación especial en el Kremlin, diseñada específicamente para acomodar tanto ceremonias religiosas como ejecuciones masivas. El altar había sido modificado para incluir dispositivos de tortura integrados, permitiendo que los rituales sagrados y los actos de crueldad se realizaran simultáneamente en el mismo espacio. Iván había ordenado que 500 enemigos del Estado fueran reunidos para la ocasión, pero había añadido un elemento de sadismo psicológico al seleccionar víctimas que incluían antiguos amigos, consejeros que habían caído en desgracia, y miembros de familias nobles que habían mostrado cualquier signo de deslealtad. La traición personal se convirtió en el tema central de la celebración. La ceremonia comenzó con la coronación tradicional, pero cuando llegó el momento de los votos matrimoniales, Iván introdujo modificaciones que transformaron el sacramento en algo completamente diferente. En lugar de prometer amar y proteger a su esposa, Iván pronunció votos que prometían amar a Rusia más que a cualquier vida humana y proteger el trono con la sangre de aquellos que se opusieran a la voluntad divina. Después de cada voto, una víctima era traída al altar y ejecutada de una manera específica que simbolizaba el compromiso que Iván acababa de hacer. Cuando prometió defender la fe ortodoxa, un supuesto hereje fue quemado vivo. Cuando juró proteger las fronteras de Rusia, un prisionero de guerra fue desollado lentamente. Cada promesa matrimonial era sellada con sangre. La novia, Anastasia, fue obligada a participar activamente en las ejecuciones. Iván la obligó a sostener los instrumentos de tortura mientras él los utilizaba, argumentando que como futura zarina, debía demostrar que tenía la fortaleza necesaria para gobernar junto a él. Los testigos describieron cómo sus manos temblaban incontrolablemente mientras sostenía cuchillas ensangrentadas y hierros candentes.
Pero el aspecto más perturbador de la ceremonia era la comunión de sangre, que Iván había diseñado para reemplazar la comunión tradicional. En lugar de vino, los novios bebían sangre fresca de las víctimas recién ejecutadas, mientras Iván proclamaba que esto los unía no solo entre sí, sino con el poder divino que fluía a través de la muerte. Los invitados, que incluían embajadores extranjeros y la nobleza rusa más poderosa, fueron obligados a participar en esta comunión blasfema. Aquellos que se negaban eran inmediatamente arrestados y añadidos a la lista de víctimas para ejecución inmediata. La ceremonia se había convertido en una prueba de lealtad donde la participación en actos sacrílegos era el precio de la supervivencia. Durante la recepción que siguió, Iván introdujo juegos nupciales, que consistían en competencias entre los invitados para ver quién podía idear los métodos de tortura más creativos. Los ganadores recibían honores especiales, mientras que los perdedores eran obligados a servir como víctimas de práctica para los métodos que otros habían sugerido. El banquete de los condenados. Una de las tradiciones más macabras que surgió durante estas bodas reales era el banquete de los condenados, una práctica que combinaba la celebración nupcial con el canibalismo ritualizado. Esta tradición fue perfeccionada por varios monarcas europeos que competían entre sí para crear las celebraciones más extremas y memorables. El banquete comenzaba con la selección cuidadosa de víctimas que serían sacrificadas específicamente para proporcionar ingredientes especiales para la comida de bodas. Estas víctimas no eran simplemente ejecutadas, eran preparadas vivas para el consumo, con partes de sus cuerpos siendo removidas y cocinadas mientras permanecían conscientes para maximizar tanto su sufrimiento como el impacto psicológico en los invitados. Los chefs reales que participaban en estas preparaciones habían desarrollado técnicas culinarias específicamente diseñadas para preservar la vida de las víctimas durante el mayor tiempo posible mientras sus cuerpos eran gradualmente consumidos. Métodos de cauterización inmediata prevenían el desangramiento fatal, mientras que drogas especiales mantenían a las víctimas conscientes pero incapaces de resistirse. Los platos servidos durante estos banquetes eran presentados con una teatralidad macabra que convertía cada curso en un espectáculo de horror. Los órganos humanos eran preparados y servidos mientras las víctimas de las que habían sido extraídos permanecían vivas y visibles para los comensales, creando una conexión directa entre el acto de comer y el sufrimiento humano. Los invitados eran obligados no solo a consumir estos platos, sino también a expresar aprecio por su preparación y sabor. Aquellos que mostraban disgusto o se negaban a participar eran marcados como posibles traidores y enfrentaban la perspectiva de convertirse en ingredientes para futuros banquetes. Las conversaciones durante estos banquetes se centraban deliberadamente en los métodos utilizados para preparar cada plato, con los anfitriones describiendo en detalle gráfico cómo cada víctima había sido tratada. Esta narración constante del proceso servía para mantener a los invitados constantemente conscientes de la naturaleza de lo que estaban consumiendo. Los vinos servidos durante estos banquetes a menudo estaban mezclados con sangre humana fresca, y los brindis tradicionales eran reemplazados por juramentos de lealtad que debían ser pronunciados mientras se consumían estos brebajes. La negativa a beber era interpretada como deslealtad y castigada inmediatamente. Algunos monarcas llevaron esta práctica aún más lejos al obligar a los invitados a alimentar personalmente a las víctimas agonizantes con partes de sus propios cuerpos, creando un ciclo de canibalismo forzado que traumatizaba tanto a las víctimas como a los participantes. Los rituales de humillación matrimonial. Además de la violencia física, estas bodas macabras incluían elaborados rituales de humillación diseñados para quebrar psicológicamente tanto a las víctimas como a los testigos. Estos rituales habían sido desarrollados por consejeros reales que habían estudiado métodos de tortura psicológica y los habían adaptado para su uso en celebraciones públicas. Uno de los rituales más comunes era la procesión de la vergüenza, donde las víctimas seleccionadas eran obligadas a desfilar desnudas frente a los invitados mientras confesaban públicamente crímenes que a menudo no habían cometido. Estas confesiones eran escritas específicamente para maximizar la humillación, incluyendo detalles íntimos sobre la vida sexual de las víctimas y acusaciones de perversiones que violaban todas las normas sociales. Las víctimas femeninas enfrentaban humillaciones adicionales diseñadas específicamente para atacar su dignidad como mujeres.
eran obligadas a realizar actos sexuales con animales frente a los invitados, mientras los monarcas anfitriones comentaban sobre su verdadera naturaleza bestial. Estas actuaciones forzadas eran filmadas por artistas de la corte que creaban registros visuales permanentes de la degradación. Los niños que eran incluidos como víctimas enfrentaban rituales de iniciación prematura donde eran obligados a presenciar y participar en actos sexuales con adultos. Estos rituales eran justificados como educación en las realidades de la vida, pero su verdadero propósito era traumatizar a los niños de maneras que los marcarían permanentemente. Los rituales también incluían la ceremonia de la traición familiar, donde los miembros de las familias de las víctimas eran obligados a denunciar públicamente a sus seres queridos y a participar activamente en su tortura. Padres eran forzados a torturar a sus hijos, esposas a mutilar a sus esposos, y hermanos a traicionarse mutuamente de las maneras más íntimas posibles. Estos rituales de traición familiar eran particularmente efectivos porque destruían no solo a las víctimas individuales, sino también los lazos sociales que mantenían unidas a las comunidades. Los supervivientes quedaban aislados y traumatizados, incapaces de confiar en nadie y constantemente aterrorizados por la posibilidad de que la traición se repitiera. Los monarcas que organizaban estos rituales a menudo participaban personalmente, no solo como observadores sino como perpetradores activos. Esto servía para demostrar que su poder era tan absoluto que podían violar cualquier norma moral o social sin consecuencias, estableciendo un precedente de impunidad que se extendía a todos los aspectos de su gobierno. La arquitectura del horror nupcial, los castillos y palacios donde se celebraban estas bodas macabras fueron modificados específicamente para acomodar los espectáculos de crueldad que los monarcas habían planeado. Estas modificaciones arquitectónicas revelan el nivel de planificación y recursos que se dedicaban a crear las condiciones perfectas para el horror ritualizado. Los grandes salones fueron rediseñados con plataformas elevadas que permitían que todos los invitados tuvieran vistas claras de las torturas que se realizaban. Estas plataformas estaban equipadas con sistemas de drenaje elaborados para manejar la sangre y otros fluidos corporales, y con mecanismos de amplificación acústica que aseguraban que los gritos de las víctimas fueran audibles en todo el salón. Las cocinas fueron expandidas y equipadas con hornos especiales diseñados para acomodar cuerpos humanos, y con mesas de preparación que incluían restricciones para mantener a las víctimas inmóviles mientras eran procesadas vivas. Estas cocinas también incluían sistemas de ventilación especiales para manejar los olores asociados con la preparación de carne humana. Los sótanos fueron convertidos en complejos laberintos de celdas de tortura, cada una diseñada para un tipo específico de sufrimiento. Estas celdas estaban conectadas por túneles que permitían que las víctimas fueran movidas secretamente entre diferentes ubicaciones sin que los invitados perdieran el espectáculo. Los jardines de los castillos fueron rediseñados como jardines de la muerte, con senderos que serpenteaban entre dispositivos de tortura permanentes y áreas de ejecución decoradas para parecer características paisajísticas normales desde la distancia. Estos jardines permitían que las celebraciones se extendieran al aire libre mientras mantenían el tema macabro. Las capillas fueron modificadas para acomodar tanto ceremonias religiosas como rituales blasfemos, con altares que podían ser rápidamente reconfigurados para diferentes propósitos. Estas modificaciones incluían sistemas ocultos para la eliminación rápida de evidencia cuando era necesario mantener la apariencia de santidad. Los aposentos privados de los monarcas fueron equipados con cámaras de observación secretas que les permitían continuar observando las torturas incluso durante momentos íntimos con sus nuevas esposas. Estas cámaras estaban conectadas a las áreas de tortura por sistemas de espejos y tubos acústicos que proporcionaban vistas y sonidos en tiempo real. Los testigos silenciados. Una de las características más perturbadoras de estas bodas macabras era el sistema elaborado que los monarcas habían desarrollado para asegurar el silencio de los testigos. Los invitados que sobrevivían a estas celebraciones enfrentaban amenazas constantes y métodos de control que los mantenían silenciosos durante el resto de sus vidas. Inmediatamente después de las celebraciones, todos los invitados eran obligados a firmar juramentos de silencio que los comprometían a no hablar nunca sobre lo que habían presenciado.
Estos juramentos estaban respaldados por amenazas específicas contra sus familias, y los monarcas mantenían registros detallados de quién había estado presente para poder rastrear cualquier violación del silencio. Los invitados también eran sometidos a rituales de complicidad forzada, que los convertían en participantes activos en los crímenes que habían presenciado. Al obligarlos a participar directamente en las torturas, los monarcas se aseguraban de que los testigos tuvieran tanto que ocultar como ellos mismos, creando un sistema de silencio mutuo basado en la culpa compartida. Algunos testigos eran seleccionados para roles especiales como guardianes de la memoria, responsables de mantener registros secretos de los eventos para uso futuro de los monarcas. Estos guardianes eran mantenidos bajo vigilancia constante y enfrentaban la muerte inmediata si intentaban revelar o destruir los registros que mantenían. Los artistas de la corte que habían sido obligados a documentar visualmente las celebraciones eran sometidos a procedimientos que los dejaban física o mentalmente incapaces de comunicar lo que habían visto. Algunos eran cegados, otros tenían sus lenguas removidas, y algunos eran sometidos a traumas psicológicos tan severos que perdían la capacidad de crear arte coherente. Los sirvientes y personal de menor rango que habían presenciado los eventos eran a menudo eliminados completamente para prevenir cualquier posibilidad de que hablaran. Aquellos que eran permitidos vivir eran relocalizados a posiciones remotas donde no tenían contacto con el mundo exterior y eran monitoreados constantemente. Los embajadores extranjeros que habían asistido a estas celebraciones se enfrentaban dilemas diplomáticos complejos. Reportar lo que habían visto podría resultar en guerra, pero permanecer silenciosos los convertía en cómplices. Muchos optaron por reportes diplomáticos deliberadamente vagos que ocultaban la verdadera naturaleza de los eventos. El legado de la locura nupcial. Las bodas macabras de los monarcas medievales tuvieron consecuencias que se extendieron mucho más allá de los eventos mismos, creando patrones de comportamiento y expectativas que influenciaron las cortes europeas durante generaciones. Los príncipes herederos que crecieron presenciando estos espectáculos desarrollaron perspectivas distorsionadas sobre el poder, el matrimonio, y la naturaleza humana que afectaron sus propios reinados. Muchos de estos herederos desarrollaron lo que los médicos de la corte describían como sed de sangre nupcial, una compulsión de superar las atrocidades de sus predecesores en sus propias bodas. Esto creó una escalada de crueldad donde cada generación se sentía obligada a inventar nuevas formas de horror para demostrar que eran dignos sucesores. Las esposas que sobrevivían a estas bodas macabras a menudo desarrollaban trastornos psicológicos severos que afectaban su capacidad de gobernar efectivamente. Muchas se retiraban completamente de la vida pública, mientras que otras desarrollaban obsesiones con la muerte y la violencia que influenciaban sus decisiones políticas. Los hijos nacidos de estos matrimonios traumáticos a menudo mostraban signos de inestabilidad mental desde temprana edad. Los registros médicos de la época describen niños que recreaban las torturas que sus padres habían presenciado, que desarrollaban fobias extremas relacionadas con el matrimonio, o que mostraban una fascinación morbosa con la muerte y el sufrimiento. Las cortes que habían sido testigos de estas celebraciones desarrollaron culturas de miedo y paranoia que persistieron durante décadas. Los cortesanos vivían en terror constante de que podrían ser seleccionados como víctimas en futuras celebraciones, y esto afectaba todas sus interacciones sociales y decisiones políticas. Los efectos se extendieron también a las poblaciones civiles, que desarrollaron supersticiones y miedos relacionados con los matrimonios reales. Muchas comunidades desarrollaron rituales de protección que realizaban durante las bodas reales, creyendo que esto los protegería de ser seleccionados como víctimas. La tradición de las bodas macabras también influyó en el desarrollo de la literatura y el arte de la época, con artistas creando obras que reflejaban los traumas que habían presenciado o escuchado describir. Estas obras a menudo utilizaban simbolismo complejo para comunicar horrores que no podían ser descritos directamente. La destrucción de la evidencia a medida que las actitudes sociales comenzaron a cambiar en los siglos posteriores, los descendientes de los monarcas que habían organizado estas bodas macabras se dieron cuenta de que los registros de estos eventos podrían dañar gravemente sus reputaciones y legitimidad. Esto llevó a campañas sistemáticas de destrucción de evidencia que eliminaron la mayoría de los registros directos de estos eventos.
Los archivos reales fueron purificados mediante la remoción o alteración de documentos que describían las celebraciones macabras. Los cronistas oficiales fueron instruidos para crear versiones alternativas de los eventos que presentaran las bodas como celebraciones tradicionales, y estas versiones falsificadas fueron promovidas como los registros históricos oficiales. Los artefactos físicos asociados con estas celebraciones, incluyendo instrumentos de tortura especializados y decoraciones macabras, fueron destruidos o enterrados en ubicaciones secretas. Los espacios arquitectónicos que habían sido modificados para acomodar las torturas fueron renovados para eliminar cualquier evidencia de su uso anterior. Los descendientes de los testigos también participaron en la destrucción de evidencia, quemando cartas, diarios, y otros registros personales que podrían haber contenido referencias a los eventos. Esta destrucción fue motivada tanto por el deseo de proteger las reputaciones familiares como por el miedo persistente de represalias. Los artistas cuyas obras habían documentado estos eventos fueron presionados para destruir sus creaciones o alterarlas para eliminar contenido problemático. Muchas pinturas fueron repintadas, esculturas fueron modificadas, y manuscritos fueron reescritos para crear versiones aceptables de la historia. Incluso los registros médicos que documentaban las lesiones y traumas de los supervivientes fueron destruidos o alterados. Los médicos de la corte fueron instruidos para crear explicaciones alternativas para las condiciones que habían tratado, atribuyendo traumas obvios a accidentes o enfermedades naturales. La destrucción de evidencia fue tan completa que durante siglos, los historiadores creyeron que las bodas reales medievales habían sido eventos relativamente civilizados. Solo en décadas recientes, con el descubrimiento de archivos ocultos y el análisis forense de sitios arqueológicos, ha comenzado a emerger la verdad sobre estos eventos. Ecos en la modernidad. Aunque las bodas macabras de los monarcas medievales pertenecen al pasado, sus ecos pueden ser detectados en varios aspectos de la cultura moderna. Los psicólogos que estudian el trauma y la violencia han identificado patrones en estos eventos históricos que reaparecen en formas contemporáneas de abuso de poder y control social. La combinación de celebración y violencia que caracterizaba estas bodas ha reaparecido en varios contextos modernos, desde regímenes totalitarios que utilizan festivales públicos para normalizar la crueldad, hasta organizaciones criminales que combinan rituales de iniciación con actos de violencia extrema. Los métodos de silenciamiento desarrollados por estos monarcas medievales también han encontrado expresiones modernas en técnicas utilizadas por gobiernos autoritarios y organizaciones criminales para controlar testigos y víctimas. La comprensión de que la complicidad forzada puede ser más efectiva que las amenazas directas ha sido adoptada por varios grupos que buscan mantener secretos oscuros. Los estudios modernos de trauma han confirmado que los tipos de experiencias que caracterizaban estas bodas macabras pueden tener efectos psicológicos duraderos que se transmiten a través de generaciones. Los descendientes de las víctimas y testigos a menudo muestran patrones de comportamiento que reflejan traumas ancestrales, incluso cuando no tienen conocimiento consciente de los eventos originales. La fascinación moderna con el true crime y el entretenimiento violento también puede ser vista como un eco distorsionado de la mentalidad que hizo posibles estas celebraciones macabras. La diferencia crucial es que el entretenimiento moderno es voluntario y ficcional, mientras que las bodas medievales involucraban sufrimiento real y participación forzada. Los investigadores que estudian estos eventos históricos han desarrollado nuevas comprensiones sobre la psicología del poder absoluto y cómo las instituciones pueden normalizar comportamientos que de otra manera serían considerados patológicos. Estas comprensiones han informado esfuerzos modernos para prevenir abusos de poder y proteger a las víctimas de violencia institucional. Y así concluye nuestro descenso a uno de los capítulos más perturbadores y deliberadamente ocultados de la historia europea. Las bodas macabras de los monarcas medievales nos revelan hasta qué extremos puede llegar el poder absoluto cuando se combina con la ausencia total de restricciones morales o legales. Estos eventos no fueron simplemente actos de crueldad individual, fueron manifestaciones sistemáticas de una mentalidad que había convertido el sufrimiento humano en entretenimiento y el terror en herramienta de gobierno.
Los monarcas que organizaron estas celebraciones no eran simplemente sádicos, eran productos de un sistema que había institucionalizado la crueldad como expresión legítima del poder real. El silencio que rodeó estos eventos durante siglos no fue accidental, fue el resultado de campañas deliberadas para borrar evidencia que podría haber dañado la legitimidad de las instituciones monárquicas. Solo ahora, con la distancia del tiempo y el descubrimiento de archivos ocultos, podemos comenzar a comprender la verdadera magnitud de estos horrores. ¿Qué piensas sobre estos matrimonios que convirtieron la celebración en terror? ¿Crees que el poder absoluto inevitablemente corrompe hasta este extremo, o estos casos representan aberraciones históricas únicas? ¿Pueden identificarse ecos de estas mentalidades en instituciones modernas? Déjanos tus comentarios y comparte tu perspectiva sobre estos eventos que redefinieron los límites de la crueldad humana. Si esta exploración de los aspectos más oscuros de la realeza medieval te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal Épocas de Horror para no perderte nuestros próximos viajes a los rincones más perturbadores de la historia humana. Recuerda que las historias que contamos en nuestro canal son ficticias, aunque pueden estar inspiradas en hechos reales e investigaciones históricas. Nuestro objetivo es entretenerte mientras exploramos los aspectos más misteriosos y fascinantes del pasado. Hasta la próxima, cuando volveremos a adentrarnos en las sombras de la historia para descubrir secretos que el tiempo había enterrado. Los salones de estos castillos pueden estar silenciosos ahora, pero los ecos de las celebraciones que una vez resonaron en ellos nos recuerdan que la historia humana contiene capítulos que desafían toda comprensión moral.